quiere buscar a Dios fuera de la persona de Jesucristo se va a equivocar, porque todo lo que tú leas acerca de Dios, todas las cosas que tú investigues acerca de Dios fuera de la Biblia no son más que una distorsión, una caricatura, una perversidad, algo adulterado acerca del carácter de Dios. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas encuentran ustedes la vida eterna. Ese Dios creador del universo escogió la manera en la que el ser humano hiciera contacto con Él, y Él escogió a su Hijo Jesucristo. Veamos a continuación, en primer lugar, que la Biblia nos enseña que si Dios no se hubiera revelado al ser humano, nosotros jamás lo hubiéramos podido encontrar. Porque vuelvo a repetir, si existe un Dios, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En una cueva? Dios no está en una cueva. ¿En las montañas del Himalaya? Dios no está en las montañas del Himalaya. ¿O acaso seremos tan necios como el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, que cuando subió al espacio en el Sputnik, en el primer satélite, dijo allá arriba: no he encontrado a Dios, y bajó y se carcajearon todos? Una persona le preguntó: ¿por qué no encontró a Dios? Dice: no, Dios no estaba allá. Dice: es que Dios no lo vas a encontrar más que dentro de ti. Y él pensaba encontrar a Dios en la luna, pensaba encontrar a Dios sentado en un arpa con un jugo de limón ahí, tomándose en Marte alguna soda, etcétera, etcétera. Y no es posible así conocer a Dios, porque Dios, si existe Él, trasciende nuestra dimensión de nuestros 5 sentidos, trasciende nuestra finitud intelectual, está mucho más allá de todo aquello que lo podamos nosotros concebir o comprender. Si existe Dios, Él es el que tuvo que haber hecho el contacto con nosotros. Hace algunos años yo tenía uno de mis escritores favoritos llamado Carlos Sagan. Él hizo esa película famosa que ustedes han visto que se llamó Contacto. Y él trataba a través de satélites de poder contactarse para ver si captaba algún sonido en el espacio que pudiera descifrar y que viniera de alguna raza o alguna era o seres extraterrestres, y poder comprobar que existe vida fuera del universo. Carlos Sagan no pudo hacer nada, diseñó unas parabólicas increíbles, etcétera, etcétera, y concluyó antes de morir en su bitácora. Dijo Carlos Sagan: no existe ningún propósito en esta vida ni en el universo fuera de aquel que podamos nosotros descubrir dentro de nosotros. O sea, fuera de mí no hay absolutamente nada, y fuera del universo que nosotros vemos, Él siempre ha sido como está. Y Carlos Sagan creía en la eternidad del universo. Sin embargo, la misma ciencia comprueba que el universo no es infinito, que tuvo un principio, por lo cual tendrá un final. En el pasaje que acabamos de leer, en el libro de Job, capítulo 11, versículo del 7 al 8, se nos dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? A esta pregunta, ¿qué respuesta le daremos humanamente? ¿Habrá alguien que descubra los secretos de Dios si es que Dios existe? ¿Cuál es la respuesta? ¿No conoces ni los secretos de tu suegra? ¿No conoces ni los secretos de las matemáticas ni de la física? Todavía los físicos no han podido definir la luz. ¿Es una corriente de electrones? ¿Es un fluido? ¿No pasan de ahí? Todavía no entienden las fuerzas gravitacionales los físicos. Todavía no entienden por qué la Tierra sigue girando sobre su eje en 24 horas. ¿Qué fuerza es la que le dio a la Tierra ese movimiento? ¿Y por qué no se para? Si de acuerdo a la física toda fuerza es proporcional a la fuerza aplicada, todo movimiento es proporcional a la fuerza aplicada, y la aceleración de la masa es proporcional a la fuerza que le aplicas. Si yo tengo una canica aquí, le hago a la canica así, pasa la canica sale disparada de acuerdo a una fuerza que le apliqué, pero la canica se tiene que parar. ¿Por qué? Porque cuando se para necesita más fuerza para seguir empujándose, para seguir dando una vuelta o para seguir su trayectoria.
tú disparas una bala y sale la bala a una velocidad tremenda y hace una parábola y se tiene que caer la bala porque la fuerza de la pólvora se le acabó. Disparas una flecha y hace una parábola y se cae la flecha, porque así es la fuerza gravitacional y es la ley de la física. Pero a la Tierra, ¿quién le hizo así que no ha perdido su velocidad y se sigue manteniendo desde hace miles o millones de años? Y al mismo tiempo, ¿quién la empuja para que le dé la vuelta alrededor del Sol y para que sea posible las 4 estaciones? ¿Qué es lo que hace que los átomos en el macrocosmos y en el microcosmos tengan fuerza volicional? Y los científicos ni siquiera han descubierto eso, mucho menos descubriremos los secretos de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios, Ciro Peraloca? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿De veras te crees más inteligente que si Dios existe? De acuerdo a mis conceptos y de acuerdo, no salió ni el Estado de México, pero según mis cálculos Dios no existe. ¿De veras te crees tan sabio y tan perfecto para poder concluir que no existe algo que trasciende tus 5 sentidos simplemente porque no lo puedes observar con tus ojos ni palpar con tus 5 sentidos? La Biblia nos contesta y nos dice que los secretos de Dios y su perfección es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Dice el versículo 8. Es más profunda que el Sheol, ¿cómo la conocerás? Entonces concluimos que si Dios existe, no lo vamos a poder encontrar buscándolo en este mundo, ni yéndonos en un cohete buscándolo en el espacio. Tenemos que encontrar y descubrir que ese Dios invisible, eterno, poderoso, creador, diseñador, legislador de la ley, es el que Él vino a este mundo y Él se nos reveló. Y cuando Cristo comenzó a caminar por este mundo, hizo las obras que Dios quería que hiciera para que supiéramos que Jesucristo era verdaderamente su Hijo amado. Dice la Biblia en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces no digas lo siguiente: yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, ¿cómo pudo permitir los tsunamis, los terremotos, que se murieran los niños? Entonces, vamos a seguir una línea lógica, señores científicos que nos acompañan y ateos que están con nosotros, o los que nos ven por la televisión. Si tú eres un ateo y concluyes, porque el 90% de los ateos, escúchame, el 90% de los ateos que yo he conocido son personas amargadas con la vida. No han podido entender por qué pasa lo que pasa, por qué hay niños que se mueren en tsunamis, por qué hay terremotos, por qué hay injusticias, etcétera, etcétera. Y como no pueden entender aquí en la maceta, en la calabaza que tienen, no pueden asimilar, no pueden discernir, distinguir por qué, si existe un Dios, permite esto, concluyen ellos: no existe Dios, porque no entienden. Cuando la manera honesta de una persona intelectual verdaderamente, pero honesta, debería ser la siguiente: yo no entiendo lo que pasa en el mundo, pero Dios, si existes, explícamelo. Quiero saber por qué pasa lo que está pasando, por qué hay tanta injusticia, por qué tanto sufrimiento, por qué tantos crímenes, por qué tantas guerras, qué es lo que está pasando. Si existe un Dios, yo quiero saberlo. Y Señor, si tú existes, dámelo. Y sin Jesucristo tú te revelaste, Señor Jesucristo, te necesito porque quiero entender. Pero no digas ni justifiques la negación de Dios porque no lo entiendes. Esto es muy deshonesto. Como no entiendo, no lo acepto. Más bien, no lo entiendo, pero lo quiero entender. Y si hay alguien que te lo puede explicar, porque en tu finitud no lo entiendes, necesitas entonces a Dios. Porque no eres sabio, tienes el cerebro, y yo tengo el cerebro comparado al de Dios, de un renacuajo. Una vez les conté la historia de un gran santo y uno de los más grandes pensadores que a mí me desafió, porque yo antes de ser cristiano era ateo. Nosotros fuimos creados, aquí está mi mamá, en colegios lasallistas, religiosos, católicos,
y me decepcioné profundamente de mi religión a la que pertenecíamos a los 14, 15, 16 años de edad. Me decepcioné tremendamente por todas las cosas que veía, ¿verdad?, en mi religión, y me brinqué al extremo. Me hice ateo y me convertí en enemigo de Dios. Mi hermano Alejandro, cuando comenzó a hablarme a mí de Cristo, ya tenía yo 25 años de edad, y había yo sufrido muchísimo, y me había metido a estudiar ciencias políticas y que después psicología, me quería ir a los Himalayas y raparme allá con los budistas, bueno, buscando por todos lados la verdad. Y en ningún lado podía yo encontrar nada hasta que mi hermano Alejandro un día me dijo: te reto, te desafío a que leas la Biblia. Y cuando comencé a estudiar la Biblia, paralelamente comencé a estudiar un libro que se llama La ciudad de Dios, de Agustín de Hipona. Y dice la historia que Agustín era un muchacho sumamente brillante, intelectual, que iba caminando por la playa y pensando en la playa: si Dios existe, ¿por qué permitió al diablo? Si Dios existe, ¿por qué permitió la maldad? Yo, si hubiera sido Dios, no hubiera permitido eso. Y en estos pensamientos y en estas reflexiones iba Agustín caminando por la playa, cuando se encontró a un niño que corría al mar y agarraba el mar en una cubetita y lo echaba en un hoyo, y corría al mar y sacaba agua en la cubeta y le echaba en un hoyo. Y entonces Agustín le preguntó al niño: oye, niño, ¿qué estás haciendo? Y le contestó el niño: estoy tratando de poner el mar en ese hoyito. Y Agustín le dijo: niño bruto, tonto e incoherente, ¿cómo es posible que tú creas que el mar en su inmensidad quepa en ese hoyito que tú estás haciendo? Y el niño se paró y le contestó a Agustín y le dijo: ¿y cómo piensas tú, más bruto que yo, que la inmensidad de los pensamientos de Dios quepa en la jicarita que tienes aquí? Agustín escribe que él está seguro, ¿verdad?, que ese niño era un ángel. La Biblia dice en Hebreos 13 que muchas veces los ángeles toman forma humana, y en la Biblia los vemos. Y desde ese momento Agustín comenzó a entender que era realmente imposible meter lo vasto y lo inmenso de los pensamientos de Dios en la jicarita que tenemos aquí adentro, porque aquí hay 60 watts y ahí hay 10 millones de watts. Si tú agarras esa corriente y la tratas de meter en un foco de 60 watts, ¿qué le pasa al foco de 60 watts? Lo fundes. Y por eso la mayor parte de los ateos se han muerto fundidos. Se les fundieron los fusibles. En otras palabras, ¿qué significa? Se volvieron locos. El más grande ateo del siglo pasado, Friedrich Nietzsche, que escribió Así hablaba Zaratustra y escribió varios libros, dijo: el Dios está muerto. A los 42 años se volvió homosexual. A los 45 lo internaron en un hospital psiquiátrico y muere después de los 50 absolutamente en la más profunda insanidad mental. En su casa de Alemania había escrito en la puerta: Dios está muerto. Cuando murió Nietzsche, alguien puso arriba de este letrero: Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Se vuelven locos. Jean-Paul Sartre, otro filósofo posterior a Nietzsche en los 60s, que escribió La náusea, El muro. Un filósofo francés, el padre se le conoce del existencialismo. Los hippies, ¿se acuerdan ustedes que vivían en comunidades? Peace and love y only need is love. Michel, el submarino amarillo que los Beatles hicieron en viaje de LSD, que lo hacían en viajes de marihuana, y toda esa época Elvis Presley, los 60s, que fue cuando se prendió la chispa. Toda esa época, el que estaba detrás intelectualmente era un hombre llamado intelectual francés, Jean-Paul Sartre. Y antes de morir, él comenzó a gritar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y se acercó su enfermera y le dijo: oiga, señor Sartre, si usted toda la vida ha negado a Dios. Dice: pero es que me gustaría en momentos como este saber que hay un Dios. A la hora de la muerte estaba gritando que dónde estaba Dios. Qué incongruencia y qué ironía y contradicción de una vida tan deshonesta, de durante todo el tiempo haber negado que existe Dios.
Dios se ha revelado. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios. El día que nosotros podamos dar respuesta a todas las preguntas y a todas las interrogantes del universo, ya no necesitaríamos a Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces es lógico que mientras caminemos por este mundo, reconociendo nuestra finitud y nuestra incapacidad mental, es lógico que tengamos dudas. Miles de dudas. Yo soy cristiano hace 30 años y todavía tengo cantidad de dudas. Pero las dudas no son malas. Malo es quedarte con las dudas. Hay veces que yo vengo a la Biblia y me encuentro esto, no lo entiendo. ¿Pero por qué no lo entiendo? Porque mi mente no es lo suficientemente amplia para entender toda la Biblia. ¿Qué hago? Hago a un lado esta página y sigo comiendo, sigo estudiando lo que puedo asimilar. Cuando tú comes pescado, los pescados tienen espinas. ¿Qué haces cuando te sale una espina? Ya no quiero pescado porque tiene espinas. No, agarra la espina, la haces a un lado y te come lo que te aproveche. Así es cuando vienes a la Biblia. Te vas a encontrar cantidad de espinas, pero no por eso ya no voy a seguir estudiando. Ya no lo entiendo, y ya porque no lo entiendo, ya no existe Dios, o ya me agüito, ya me desilusiono, ya no quiero seguir mi investigación. No, no y no. Recuerda tu mente de jicarita. Recuerda que Dios con el tiempo te va a aclarar lo que ahorita no lo entiendes. Por eso es importante la paciencia y la perseverancia para que podamos recibir los premios de Dios. En Mateo 11, versículo 25 al 27, sucedió algo tremendo con el apóstol Pedro. Dice Mateo 11, versículo 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Te alabo, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Dios escondió las cosas profundas del universo de los sabios. No es a través de la investigación que los sabios y los entendidos van a conocer a Dios. Al contrario, la mayor parte de los científicos y la mayor parte de los sabios e intelectuales se creen que como ellos no pueden encontrar a Dios, se creen dioses y acaban negando a Dios. Y las revelaste a los niños. Dios esconde los misterios del universo y de su persona y de su carácter de los grandes maestros, de las grandes mentes brillantes, porque Dios sabe que esas personas brillantes e inteligentes con premios Nobel de literatura y de ciencia y de química y de física, ellos inevitablemente se enorgullecen de su conocimiento y se vuelven arrogantes. Y creen que porque ya tienen 2 o 3 cuadritos ahí colgando que dice doctor en filosofía y letras, doctor en ciencias políticas, premio Nobel de química de 1900 fulano de tal, ya creen que con eso los traen a la televisión y el mundo se vuelca hacia esas mentes como Alberto Einstein, como Stephen Hawking, etcétera, etcétera. Jean-Paul Sartre, maestro de maestros, gurú Hashima Maharashi Katakachi. Se rapan y porque traen la cola de caballo, el maestro. Viene un hombre del Tíbet, el Dalai Lama: maestro, díganos los misterios del universo, usted que tiene contacto con Dios. Cuando el Dalai Lama dice que él ni siquiera conoce a Dios. ¿Por qué el Dalai Lama no lo conoce? Porque es ateo. El Dalai Lama es ateo, sí. Los budistas son ateos. Buda era ateo, el budismo es una religión atea. Gautama Buda era un príncipe y vivía en un palacio
con todos los conforts y con todas las comodidades del mundo, y se hartó del dinero de su padre, y le dijo Gautama Buda a su papá, papá, ya no quiero vivir aquí en el palacio, quiero ir al mundo, salirme de las murallas del palacio y quiero conocer el mundo. Y salió Buda de su palacio, del palacio de su padre, y se encuentra limosneros, se encuentra leprosos, se encuentra personas sufriendo, y le impacta tanto a Gautama Buda el sufrimiento del mundo que dedica su vida a descubrir por qué sufre el ser humano, y nunca lo encontró. Acabó en McDonald's. Se decepcionó porque no encontró por qué sufríamos, y comenzó a comer y a comer y a comer, y por eso se puso así. Pero él jamás dijo, cuando fundó su filosofía y religión, no, esto nos concluye que no todas las religiones son teístas. Hay religiones que son ateas. El comunismo es otra religión y es ateo. Entonces, ¿de dónde sacaron? Cuando voy a la universidad me dice un maestro: oiga, pero usted no viene a hablar de religión, ¿verdad? ¿A qué se habla de religión? Aquí se habla de Hitler, sí. Se habla del comunismo, sí. De la dialéctica materialista, sí. Se habla de Buda, sí. Entonces, ¿por qué me hizo a mí que no hablo de religión? Porque traigo la Biblia. ¿Que usted no sabe que los religiosos también son ateos? Y la gente no sabe que hay religiones ateas, como el budismo es una religión atea. Los budistas no creen en Dios, ni le oran a Dios, ni le oran a Buda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, verdad, creer que un ser humano, igual que tú, igual que yo, nos pueda responder los secretos del universo? En Mateo 16, el apóstol Pedro dice en el versículo Mateo 16, versículo 13, en Cesarea y Filipo, Cristo preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta muy relevante. ¿Quién dice tu maestro? Pregúntale a tu maestro que es Cristo. Escuchen, te van a contestar: Cristo fue el primer revolucionario. Cristo fue un comunista. Cristo fue un gran moralista. Cristo fue uno de los grandes iluminados. Cristo fue un hombre santo. Esta es la opinión que, si tú le preguntas al mundo, te van a contestar. Pero nadie te va a contestar lo que Pedro le contestó a Cristo. A Cristo le interesaba saber qué decían las gentes acerca de él. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Le contestaron y le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres un gurú, otros que eres un revolucionario, otros que eres ahijado del Che Guevara, etcétera, etcétera. Él les dijo: ¿y ustedes? Ya no me interesa lo que la gente diga. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni Jean-Paul Sartre, ni la ciencia, ni la química, ni la física, ni tus investigaciones, ni ninguna universidad. No te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando yo me convertí al cristianismo y dejé el ateísmo, ya no vi a Cristo como el Che Guevara, como un grande iluminado, como un gran maestro moralista, como uno de los grandes santos de Dios, como uno de los tantos gurús, como le llaman también muchas personas, sino que cuando yo me encontré con Cristo y lo pude ver a través de la iluminación que Dios, al darme su espíritu, me abrió mi mente, lo vi y le pude decir: tú eres mi Señor y mi Dios. No me vengas con que fue un gran maestro moralista, un gran iluminado, un gran revolucionario, porque toda esta perspectiva que tú tienes acerca de él es por la ignorancia, porque no sabes que él es el Hijo del Dios viviente. Para que una persona pueda ver a Cristo como lo que él es, necesita ser iluminado por el Espíritu de Dios. Lo necesitamos saber a través de la revelación.
Veamos en segundo lugar el debate acerca de la existencia de Dios. En primer lugar, el progenitor o el inventor de la psicología moderna, Sigmund Freud, postuló una declaración que es la antítesis, o sea, totalmente lo opuesto de lo que la Biblia dice. Sigmund Freud, en su libro El futuro de la ilusión, 1928, dijo estas palabras: el ser humano inventó a Dios. Esto es lo que dice el padre progenitor de la psicología moderna. Freud dijo en su mismo libro El futuro de la ilusión: el ser humano necesita desesperadamente seguridad en medio de un mundo donde no tiene el control sobre todas sus circunstancias, por lo cual tuvo que inventar la existencia de Dios. Continúa Freud diciendo: la invención de Dios se debe al temor que el ser humano tiene ante la muerte y ante todo lo desconocido, por lo cual el ser humano se volvió incorregiblemente religioso. Entonces, de acuerdo a Freud, que era ateo, Freud era ateo de ateos y murió con una neurosis increíblemente grande. Dice su esposa que se levantaba a la 1 o 2 de la mañana gritando, empapado en sudor, que veía figuras y veía cosas que se le aparecían. Ahora podemos saber, verá, que eran demonios. El padre de la psicología, con neurosis, con neurastenia, así muere casi loco. Él pudo decir: es que Dios lo inventaron los hombres, porque como no conocen lo oscuro ni lo que va más allá de nosotros, ellos tienen que ser religiosos y le llaman al sol Dios, le llaman a la luna Dios, y el hombre inventó a Dios. Freud se equivocó trágicamente por las tinieblas de su mente neurótica, porque si se le hubiera dado a escoger al ser humano, de acuerdo a la experiencia, entre inventar o eliminar a un Dios, el ser humano hubiera decidido que no existiera Dios. Al contrario, si al ser humano se le hubiera dejado sin la revelación de Cristo y de la Biblia, a ninguno de nosotros nos conviene que existe Dios. Porque el momento en que yo sé que existe Dios y que es un juez y que después de la muerte nos va a juzgar, ya mi vida está amenazada. Ya mi vida está confrontada. Es un trauma enfrentarme a un juez que me va a juzgar y que me está diciendo: no puedes hacer en la vida esto y esto y esto porque es pecado, esto y esto sí te lo permito. A mí no me conviene que ese Dios exista, porque ese Dios viene a tomar mi autonomía. Nos viene a robar lo que más amamos: ser libres, pero no libres sino libertinos. Que nadie nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Yo, si me gusta otra mujer, me voy con ella. Si me quiero emborrachar, me emborracho. Si me gusta esto, lo hago. A mí no me conviene que exista ese Dios. Y esta es la razón por la cual el ser humano, cuando se confronta que hay un Dios, cuando te enfrentas a la Biblia y cuando te enfrentas al mensaje de la resurrección de Jesucristo, comienzas a temblar de los pies a la cabeza, porque no te conviene creer en Dios, porque amenaza tu autonomía. Te viene a decir: ahora tú ya no eres Dios, ahora quiero que sepas que te tienes que hincar delante de mí y te tienes que someter y tienes que obedecer mis leyes, porque di mi vida por ti en una cruz. Y a ti no te conviene que nadie te venga a decir lo que tú tienes que hacer ni lo que yo tenga que hacer. Si al ser humano se le hubiera dejado escoger entre que exista Dios y que no exista Dios, hubiéramos escogido que mejor Dios no existiera. En Romanos 1, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Versículo 20, Romanos 1: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De acuerdo a la Biblia, Dios no se puede ver. Su eterno poder y deidad no lo podemos ver porque es invisible. Sin embargo, cuando el ser humano levanta los ojos al universo y descubre en el universo dos cosas:
orden y diseño. Orden increíble de los planetas, el movimiento de las galaxias, el movimiento perfecto y la distancia perfecta del Sol a la Luna, de los satélites de la Luna a la Tierra, la maravilla de oxígeno que respiramos, que es una combinación perfecta de hidrógeno, oxígeno, gases, y que al hacer así me permiten yo tener vida, y que si salgo de la atmósfera esta combinación de gases ya no existe en el espacio más que aquí. El producto de la clorofila que las plantas emanan para convertirla en oxígeno, las manzanas y las frutas del campo que yo corto, y las uvas y que llevo a mi boca, y al llevarlas a mi boca, esas vitaminas y esos minerales son exactamente los que mi estómago, mis riñones, mi hígado necesitan para sobrevivir. Todo está interrelacionado: el oxígeno, las plantas, la comida, el propósito, pienso, luego existo, existo, luego huevo, etcétera, etcétera. Nunca un chango dice: esta manzana la hizo Dios. Ni has visto a las jirafas que se hinquen tampoco con el cuello, que le hagan así a Dios tampoco. Ni los orangutanes que adoran a Dios y que comiencen a pensar acerca de tu existencia. Somos los únicos, los seres humanos, que estamos conscientes de que existimos y de que hay un destino después de la muerte. ¿Quién puso esa conciencia dentro de nosotros? ¿Por qué los egipcios, que no conocían la revelación de Dios en la Biblia, enterraban a sus muertos con comida y le ponían su espada? ¿Quién les dijo que lo iban a necesitar después de esta vida? Los aztecas, las tribus que tú me quieras comentar y decir, no hay una cultura, no hay una civilización en la historia que no haya creído o adorado a algún Dios, porque llevamos la eternidad dentro de la conciencia, porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas al ver el diseño y el orden. Mi mente me dice: si hay un cuadro precioso, tiene que haber un pintor que lo pintó. Si veo una escultura hermosa, tiene que estar detrás un escultor. Si veo un edificio, tiene que haber un arquitecto. Si veo un reloj preciso en sus manecillas, tiene que haber un relojero. Si veo un Ferrari de 12 cilindros, tiene que haber un ingeniero italiano detrás de este motor. Yo no puedo creer que caminando por las playas, en la arena del desierto, junto al acumulador y los pistones y la bomba de gasolina, y por casualidad se hizo un motor de un Ferrari. Así es imposible concluir que el hígado, el estómago, el páncreas, la sangre, los pulmones, la maravilla del ojo humano, la maravilla de los huesitos, el que tenemos en el oído, la piel que nos cubre, los cabellos, la sangre. Es increíble que todo surgió de la nada, de un accidente. Sale por accidente un chango y de repente sale otra changa por otro accidente, con órganos reproductores femeninos, uno con órganos reproductores masculinos y el otro también por accidente. También el accidente, la madre naturaleza hizo una changa con órganos reproductores femeninos, y después se juntan los dos y sale un tercer changuito por accidente. Somos dos accidentes en medio de un accidente. Ni la India María cree eso, pero profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice la Biblia aquí en Romanos, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El ser humano no quiere reconocer a Dios, no quiere darle gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y así es como la Biblia describe la mente de Freud, de Nietzsche, de Sartre, de Carlos Sagan, de Adolfo Hitler, de Saddam Hussein, de esos los Césares romanos, de inventores, de escultores, que a los ojos del mundo, grandes mentes, grandes filósofos, sin embargo, pasaron por esta vida sin haber jamás descubierto a Dios.
Y cuando se murieron, no te llevas ni la química, ni la física, ni las matemáticas, ni todo lo que aprendiste. Cuando nos muramos, lo único que nos llevamos y que nos va a servir en el cielo es el conocimiento de Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a ver que aunque la evidencia de Dios es demasiado clara e irrefutable, la negación de la existencia de Dios, la Biblia le llama necedad. Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es una necedad. Una persona atea es una persona deshonesta, filosófica y racionalmente. Es una persona absurda en sus pensamientos y en la coherencia de su lógica elemental, siguiendo la línea de la lógica elemental. Y aunque Dios no puede ser probado, como una vez, hace muchos años, un gobernador del estado de Tabasco llegó a un pueblito y él se dedicó a matar cristianos y a quemar iglesias en el estado de Tabasco. Le llamaban Garrido Canaval. Y cuenta una historia, cuando estuve yo ahí en Tabasco, que me la contaron, que cuando llegó este gobernador en un caballo a una de las iglesias, agarró a todos los cristianos que estaban ahí enfrente y les dijo, a todos ustedes los reto que me demuestren que Dios existe y voy a creer. Había una viejita entre los cristianos que sacó una naranja y la partió a la mitad. Y agarró la naranja y se la exprimió. Y le dijo la viejita al gobernador de Tabasco, ateo, dígame a qué sabe la naranja. Y él le contestó, vieja tonta, ¿cómo lo voy a saber? La tengo que probar. Y la viejita le contestó, así es Dios, Señor, lo tiene usted que probar. Así hay mucha gente, ¿verdad?, que quieren, pruébame que Dios existe, quiero esto, pues es una cosa, tú lo tienes que experimentar en tu vida. Es algo personal y es algo individual. Dice en Romanos 8, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es hasta que tú le entregas la vida a ese Dios que no conoces, pero que Él quiere que tú le conozcas y entrar a tu vida, que cuando Él entra a tu vida, Jesús dijo, yo y mi Padre nos manifestaremos en tu corazón. Los argumentos que usamos para demostrar la existencia de Dios son de diferente carácter. En primer lugar, tenemos los argumentos que se llaman deductivos, como el argumento teleológico. Teleo significa en el griego perfecto o completo. Teleológicos. Esto significa que cuando observamos algo perfecto o algo acabado, en ese momento concluimos que tiene que haber, como vimos, un diseñador. Una persona que dice que el universo se hizo por casualidad y por accidente, es la misma persona que concluye que al encontrarse un motor en las arenas del desierto, decir, las arenas del desierto formaron este motor tan perfecto que existe. Esto es una estupidez intelectual. Esto es un absurdo irracional total. Así es el que dice todo se hizo por accidente. Es el argumento teleológico. En segundo lugar tenemos el argumento ontológico. La palabra ontos es un participio griego que se refiere al verbo ser o estar. O sea, en este contexto se tiene referencia al ser de Dios. Este argumento, el ontológico, razona que por causa de que la mente humana puede concebir a un ser absolutamente perfecto, esto implica la realidad de la existencia de un ser perfecto. El mero hecho de que un ser humano conciba en su mente que existe alguien superior nos muestra verdaderamente que ese ser tiene que ser Dios. Por eso todas las culturas, todas las civilizaciones han concluido, hay algo en la fuerza de la guerra de las galaxias le llaman la fuerza,
otros le llaman lo invisible, el poder. Algo le dice al ser humano, hay algo que trasciende a nosotros. Esto nos habla que esta concepción la tuvo que haber puesto Dios en nosotros. Después tenemos el argumento aestético. Ojalá que todos estén apuntándolos. Aestético, que por causa de que existe la belleza, la belleza, la estética en el mundo, alguien la tuvo que haber diseñado. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Mateo 6? Vean ustedes el color de las flores. No existe un vestido, un diseñador, un modista que pueda diseñar los colores de las flores del campo. Ni Salomón se ha vestido con la belleza de las flores. Ve los colores de un pájaro o de esas guacamayas o de esos animales y la combinación de esos colores son inimitables. Esta belleza, esta puesta del sol en Acapulco en pie de la cuesta, este universo cuando sales de arriba de la tierra y viajas en una nave espacial y ves todo el espacio y el mundo y el sol radiante, etcétera, etcétera. Todo esto nos habla, ¿verdad?, de este argumento estético de que esta belleza tiene que estar detrás alguien que la haya creado. Después tenemos los argumentos morales. Por causa de que los seres humanos sabemos que hay un bien y que hay un mal. ¿Quién me dijo que era bien y que era mal? Es otra de mis preguntas a los ateos. Le digo al ateo, oiga, alguien se robó a su hija. ¿Qué contestaría usted? Me levantaría y lo perseguiría. Oiga, ¿y por qué? Si para usted no hay el bien y el mal. El ladrón dice que no existe la justicia ni la justicia. Y usted es ateo, usted no puede tener una plataforma moral para determinar qué es bueno y qué es malo. Oiga, pero qué es malo que me roben a mi hija. Bueno, eso es lo que dice usted. ¿Quién le dijo a usted que era malo? ¿La vaca? ¿Una cucaracha? ¿Un conejo? ¿Quién le dijo? ¿De dónde sacó usted el concepto de lo bueno y de lo malo? ¿Por qué las tribus africanas, sin conocer a Dios ni la Biblia, no entregan a sus hijas si no son vírgenes al matrimonio? ¿Quién les puso a los africanos que la virginidad es la virtud más grande en el matrimonio? ¿Quién nos puso que quitarle algo a alguien es robo? Los animales no tienen este concepto. ¿De dónde vinieron estas ideas? Y tenemos también uno de los más fuertes que se llama el argumento cosmológico. Cosmológico, que es el argumento de la causa o el efecto. De acuerdo a los científicos, todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Esto es absolutamente lógico. No puede haber una causa sin un efecto. Por ejemplo, la causa de un espacio infinito tiene que ser infinita. La causa de la eternidad tiene que ser eterna. La causa de la complejidad de la materia en todos los seres vivos tiene que ser omnisciente y sabia. La causa de la conciencia tiene que ser personal. La causa de los valores éticos tiene que ser moral. La causa de la belleza tiene que ser estética, y la causa de la vida tiene que ser algo vivo. No nada más nada igual a algo. ¿Cómo puede la vida surgir de la nada? Nunca nada ha producido nada. Nunca jamás ha surgido nada por espontaneidad. Nunca tampoco ha surgido el orden del desorden. Si yo agarro la Enciclopedia Británica y corto todas las hojas del A a la Z y las pongo debajo de un ventilador durante 5 billones de años, ¿ustedes creen que en 5 billones de años la Enciclopedia Británica se va a poner del A a la Z en orden? Si yo agarro a 10 changos y los pongo arriba de un piano, ¿cuántos años les va a tardar en componer la novena sinfonía de Beethoven? ¿Cuántos años? Ni billones de billones de billones de billones de billones de años. Entonces, ¿por qué dicen los ateos que de un desorden, de una explosión del Big Bang surgió el orden, cuando la física nos demuestra y las matemáticas que nunca el orden ha surgido del desorden? Al contrario, el desorden surgió porque antes había un orden en el universo, tal como la Biblia lo establece. Y finalmente, escuchen ustedes algunos ejemplos de ateos antes de morir. Y para compararlos,
con lo que la Biblia nos muestra de sus santos antes de morir. Dijeron, Voltaire, un ateo francés, al final de su vida dijo: casi toda la humanidad es una masa de horribles criminales desafortunados y el planeta no contiene nada más que cuerpos muertos. Fúchila. Hubiera deseado nunca haber nacido. Renan, otro ateo, vivimos en el perfume de un envase vacío. G. Wells, no existe, dijo, ninguna salida, ni alrededor ni a través de nada. Todo es un final, todo acaba en esta vida. Roberto Ingersoll dijo: la vida es un velo angosto entre el pico de dos eternidades. No miremos en vano, todo es un desperdicio, mirar más allá de las alturas. Mientras más gritemos, la única respuesta será el eco de un lloro amargo y desesperado. Bertrand Russell, que escribió ¿Por qué no soy cristiano?, dijo: el ser humano es la causa que no tuvo ninguna previsión. Su vida, sus temores, su crecimiento, sus esperanzas, sus creencias no son sino el solo accidente de una colocación de átomos. Todo el heroísmo, las virtudes, la moral, los sentimientos se quedan solos en la tumba fría y seca. Jean-Paul Sartre: la vida es una náusea, una desesperación, ser humano. No hay causa ni propósito para la vida fuera de nosotros. La esperanza de la Biblia es totalmente diferente. El rey David escribió en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El apóstol Pablo, antes de morir, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Juan escribió: Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y tú, amigo que nos visitas, ustedes que nos ven por la televisión, ¿cuáles son tus palabras si murieras hoy en la tarde? ¿Cuál es tu concepto de la vida y de la eternidad? ¿Vas a morir amargado, con cara de caimán? ¿Vas a morir amargada en tu vida sin haber conocido jamás? Naciste en las tinieblas, viviste en tinieblas y vas a regresar a las tinieblas. ¿A eso le llamas tú vivir? ¿Tú crees que el vivir es hacer dinero nada más? ¿O tener poder? ¿O llegar a ser famoso? ¿Y llegar a ser como Timbiriche? ¿O llegar a ser un cantante, un deportista famoso? ¿Tú crees que esa es la vida? Y cuando llegas a todas esas cosas te das cuenta que algo dentro de ti sigue vacío. Y así mueren presidentes y cantantes, porque todo pasa en la vida. Porque la vida del hombre es como la hierba del campo, que por un lado amanece en la mañana, en la tarde sale la flor y en la tarde nos secamos. Así tenemos todos que secarnos, y toda nuestra gloria y todo lo que buscamos no nos va a servir después de esta vida. Yo soy la resurrección, dijo Jesucristo. Si tú crees en mí, no morirás eternamente. Dios se ha revelado. Dios te está esperando en esta mañana, no para que alguien te pruebe que existe Dios, sino para que tú te convenzas sin que nadie te persuada, al invitar a Jesucristo a tu vida y al experimentarle y decirle lo que yo le dije hace 30 años. Le dije: Señor, yo no sé si existes o no existes, pero estoy desesperado. He leído tu palabra y he encontrado palabras que jamás ningún hombre ha dicho, como: tú eres el camino, la verdad y la vida. Pensé en el Che Guevara, pensé en Buda, pensé en Mahatma Gandhi, pensé en Zaratustra, pensé en Zoroastro, y no encontré a nadie en mis antiguos héroes ni iluminados que hayan hablado como habló Jesucristo. Y le dije a Cristo hace mucho tiempo: si tú eres el Hijo de Dios y realmente resucitaste a los muertos, te necesito. Y caí hincado hace algún tiempo en mi casa y le dije al Señor: entra a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y muéstrame, quítame las telarañas, quiero conocerte, oh Dios. No te entiendo ni entiendo nada de lo que está pasando, pero quiero conocerte, quiero que me des la mano, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no quiero volver a tener miedo. Quiero seguir contigo toda la vida, y que tu fuerza y tu misericordia me acompañen hasta después de la vida. Y esta es la oración que tú puedes
en esta mañana hacer? Pedirle a Dios que entre a tu vida. Decirle: Señor, te necesito. Si no tienes esa necesidad de Dios, nunca lo vas a encontrar. Pero estoy seguro que tú necesitas a Dios. Necesitamos a alguien mucho más grande que nosotros para que nos pueda consolar, fortalecer, dar dirección y propósito para vivir. Y esta persona se llama Jesucristo. Él quiere entregar tu vida, quiere entrar a tu corazón, quiere sanar tus heridas, quiere abrirte las puertas de la prisión donde te encuentras y decirte que hay libertad y que si verdaderamente le sigues la verdad, te va a hacer libres. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por haberte revelado en las Escrituras, en la creación y en la persona de tu Hijo Jesucristo, y habernos dejado suficiente. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you.
our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay.